es Somos Todas, un espacio de conversación y análisis para las mujeres en todas sus diversidades. Acompáñanos, porque somos diferentes, pero compartimos historias. Ellas somos todas. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me da muchísimo gusto saludarles en este que es nuestro segundo episodio del podcast Somos Todas, un producto de The Gender Tank que estamos muy felices de presentarles. Y el día de hoy vamos a estar platicando con una mujer que respeto, admiro, que me inspira, se lo decía hace ratito detrás de cámaras, pero para mí es un honor que esté hoy aquí Carmen Sánchez, presidenta de la Fundación Carmen Sánchez, pasante de una licenciatura en Derecho, una mujer que está todo el tiempo creciendo. Y pues también una mujer que no es casualidad que esté aquí, y eso te lo quiero decir, no es casualidad que yo haya pensado en ti para este primer episodio de Somos Todas, porque al final, cuando pensé en una mujer que para mí fuera sinónimo de fortaleza, de resiliencia, de un ejemplo que me queda claro que tú no pediste ser, pero que al final hoy eres, que abandere como realmente estas causas y el verte y decir, sí, uno puede seguir adelante, incluso cuando a veces uno piensa que ya no, pero la vida sí puede seguir adelante en condiciones distintas, pero al final tú eres una mujer que representa todo eso. Y yo quiero esa fortaleza y esa inspiración para este podcast y para todas las mujeres y hombres también que nos estén viendo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, Carmen. El día de hoy quiero que platiquemos acerca de lo que se ha denominado violencia química, que fue un término acuñado por la Fundación Carmen Sánchez, pero que en realidad yo te conocí por ahí del 2017 hablando de violencia ácida. Estábamos en la Cámara de Diputados, en el Congreso local del Estado de México, y tú estabas ahí para ver cómo pues se tomaba la violencia ácida o este tipo de agresiones tan graves que normalmente se dan contra las mujeres, que se hicieran, digamos, como un agravante, más bien como una tipificación distinta, ¿no? Ahí te conocí y desde ese entonces, pues no he visto otra cosa de ti más que lucha, empuje y sobre todo mucho corazón. Muchas gracias por estar aquí hoy, Carmen. Muchas gracias, Diana. No, la verdad es que yo me siento muy afortunada de poder usar estos espacios, ¿no? Espacios que hasta hace algunos años eran impensables para mí, ¿no? Y que hoy pueda estarlos usando, que pueda tener un micrófono al frente y que sean espacios que mujeres como tú me abran. La verdad es que es un gran privilegio. No todas las mujeres podemos tener esta voz y no todas las mujeres llegamos a alcanzar estos espacios. Entonces, te agradezco muchísimo, ya que 5 o 6 años que nos conocemos y que nos conocimos, pues fortaleciendo, ¿no? Este tipo de violencia, ¿no? Buscando quién pudiera escucharnos para poder legislar los ataques con ácido en primer momento, como los mencionábamos. Y en ese camino te encontré y desde ahí pues hemos tenido grandes luchas similares en contra de las violencias. En espacios Las distintos, mujeres. pero siempre luchando. Oye, justo, a ver, acerca para quienes nos estén viendo, la violencia ácida es un tipo de violencia, o bueno, que yo sé que ahora violencia química, porque no solamente se da con ácidos, sino que se denomina ahora violencia química, o es el nombre que tendríamos que estar usando porque hay ataques con otro tipo de corrosivos, de abrasivos, de químicos, ¿no? Entonces, por eso se abre como el nombre a violencia química. No está como tal tipificada en todos los estados, solamente algunos estados la tienen tipificada. Tampoco está como tal exhibida en la Ley General de Acceso a las Mujeres una vida libre de violencias. Creo que es algo hacia lo que tendríamos que ir avanzando, Carmen, porque además también necesitamos más datos, ¿no? Que es algo que en tu fundación han hecho. Yo sé que tú actualmente estás acompañando a 15 mujeres, que ahora nos dirás de qué se trata este acompañamiento que realizas, pero también pues me gustaría saber, ¿existen datos, Carmen, específicos acerca de las mujeres que han sufrido este tipo de ataques en el país? Como tal, no existen una cifra oficial que
arroje el número exacto de mujeres atacadas con ácido o sustancias químicas en el país. Eso es parte también de lo que nosotras hacemos desde la fundación que yo presido, ¿no? Sin embargo, nosotras desde la fundación tenemos un conteo de 45 mujeres atacadas con sustancias químicas, por lo menos en las últimas 3 décadas. Esto no quiere decir que solo seamos estas 45 mujeres. Sabemos que existe la cifra negra y que pues va a ser muy difícil tenerla si no tenemos el apoyo del gobierno del estado, ¿no? Que verdaderamente tengamos nosotras un registro para visibilizar cuántas son. Pero si estamos hablando de que por lo menos estos casos vienen ocurriendo aquí en México de hace 34 años, imagínate cuántas mujeres, ¿no? Porque cuando estas mujeres se atrevían a denunciar, que me pasó a mí, solo quedaba a consideración de los ministerios públicos y solo quedaba dentro de violencia familiar, de una lesión simple o violencia física. Que no minimicemos esa violencia, pero ¿estás de acuerdo que no podemos hablar de la violencia ácida como una violencia menor? No, por ¿No? supuesto que no. O sea, la violencia ácida debe de entenderse y de investigarse de una manera diferenciada a estas otras violencias que ya mencioné, porque la violencia ácida no solo deja las afectaciones físicas, sino trae con esto afectaciones psicosociales, afectaciones emocionales muy grandes, ¿no? Y nosotras se puso en riesgo nuestra vida y se sigue poniendo debido a todas estas afectaciones Y las que nos cirugías, deja. Carmen, ¿no? Claro. También posteriores que muchas de ustedes tienen que me decías también hace ratito, ¿no? Son funcionales, no son estéticas y que tienen que someterse a muchísimas cirugías. Antes de meternos un poco más al tema legal, Carmen, a mí me gustaría muchísimo saber, tú sufres este ataque con ácido por parte de quien era tu pareja, tu esposo, cuando tú tenías 29 años. Y cuando llegas a este punto, a mí me gustaría aquí que quienes nos estén viendo, no se llegó a este punto de la noche a la mañana. Hubo un proceso tanto en tu relación personal, pero también hubo un proceso de denuncias, de tú advertir también a las autoridades que estabas viviendo violencias. Y esta parte me interesa que las mujeres la conozcan porque tendemos a romantizar nuestras relaciones de pareja y para nada te estoy poniendo a ti la carga, pero lo digo porque a veces lo romantizamos y decimos, y yo he estado ahí como mujer también, yo creo que va a cambiar. Yo creo que sí, yo lo hice enojar. Yo creo que tal vez esto puede mejorar en algún momento. Y la gran verdad y algo que a mí me encanta recalcar es la violencia una vez que aparece siempre va en ascenso. Y en ese proceso hubo muchas fallas por parte de las autoridades en tu caso, ¿no? ¿Me podrías decir un poco o decirle a las mujeres que nos estén viendo en este proceso, ¿tú qué crees que qué pudieron haber hecho mejor las autoridades y qué focos ahí pudieran ubicar otras mujeres? ¿Qué necesitamos sensibilizarles para que sepan que estos generadores de violencia no van a cambiar? Pues mira, lo acabas de mencionar, ¿no? Las mujeres creemos en el amor romántico en algún momento, normalizamos las violencias y vivimos con la esperanza de que en algún momento van a cambiar. Y eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Yo era una joven muy jovencita de 17, 18 años cuando me decidí emparejarme con un hombre mucho mayor que yo, ¿no? Con un hombre que me doblaba la edad y que obviamente pues había mucha manipulación por la edad y por el contexto familiar en el que vivíamos. También, pues también algo importante que se debe visibilizar es el tipo de sociedad con la que creces, ¿no? Dentro del círculo en el que yo me desenvolvía, estábamos acostumbradas las mujeres a que a lo más que podíamos pues a llegar a aspirar era tener una familia, tener hijos, ¿no? Emparejarte y ser feliz. Entonces, Que eso eso era era lo todo. único que yo veía y eso era lo que yo podía lograr, ¿no? No había
a algo más en que yo pudiera reflejarme o poder ver una vida diferente. Entonces, empecé dentro de esta relación, empecé a normalizar, ¿no? Al muy poquito tiempo estuvimos de novios cuando decidí emparejarme y, pues para mí era algo muy normal. Sin embargo, dentro de mí había algo que me decía, esto no está bien y esto no es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, claro que yo me empecé a dar cuenta de la violencia que yo estaba viviendo de manera inmediata, ¿no? Recuerdo ¿Violencia que psicológica también? primero empezó con la violencia psicológica, ¿no? Las amenazas de si tú algún día te atreves a dejarme, te va a ir muy mal. Eh, si tú te atreves a engañarme, porque ya desde ese momento él ya hablaba de engaños, y cuando por mi mente ni siquiera existía eso de engañarlo, ¿no? Él me decía, si tú te atreves a engañarme en algún momento, ¿no? Tu cuerpo lo voy a hacer en cachitos, se lo voy a dar a los perros y tu cabeza se la voy a mandar a tu mamá. Entonces, cuando yo reaccionaba, pues y le preguntaba por qué me decía eso, me decía, es broma, Carmen. ¿Cómo crees que yo te voy a hacer eso? ¿No? Entonces, Pero al eh, final ya te había dicho esta parte, ¿no? Y, claro, y esto es una parte importante, perdón que te interrumpa, Carmen, pero a veces este tipo de agresiones veladas hay que tener ese foco rojo, ¿no? Nadie bromea con eso, o sea, eso no es broma, es violencia. claro. Entonces, pues cada vez iban creciendo más las violencias, ¿no? Entonces, pues llega el momento en el que me doy cuenta que yo ya estaba embarazada y ya no podía pues salir más de esa relación, ¿no? Día con día me iba enganchando yo más en esta relación en lugar que de poder salir. Entonces yo, em, la violencia la llevé en silencio. Yo no se la compartí a nadie porque también él me hizo que me alejara de mi familia, ¿no? Me decía: "¿A qué vas a ir a ver a tu mamá, a tus hermanas, a que te digan que me dejes porque soy mayor que tú? Además, una señora tiene que estar en su casa atendiendo a su esposo, atendiendo a sus hijos". Y, para no hacerlo enojar, porque eso era lo que después me hacía creer a mí, ¿no? De: "Tú me hiciste enojar". Entonces, para no hacerlo enojar, pues yo accedía y decía: "Pues no voy a ver a mi mamá, no visito a mis hermanas", y yo llevaba todo esto en silencio. Pero yo sí llegué a buscar el apoyo, o sea, yo sabía que lo que yo estaba viviendo No era normal. no era normal. ¿Cuántos años transcurren así, Carmen, entre violencias? Hubo después violencia física, entiendo. Tú hiciste unas denuncias. Sí, yo estuve con Efren 10 años. O sea, no fue un hombre que acababa de conocer, no fue un hombre con el que yo tuve una aventura como se ha dicho en diferentes ocasiones, no. Fue un hombre con el que compartí 10 años de mi vida, fue un hombre en el que confié, fue un hombre que que convivió con toda mi familia, Sí, vamos, que una sabía relación absolutamente todo, ¿no? estructurada, Y formal, como le llaman, ¿no? y que fue un hombre que en algún momento dijo amarme y protegerme, y que confiara en él. Entonces, em, fue algo es algo muy duro, Diana, darte cuenta de que ese hombre es el hombre que te está lastimando, y que ese hombre con el que tienes una hija, ¿no? Porque nosotros procreamos, una hija, teníamos ya supuestamente una familia, y ver que era el hombre que me estaba haciendo daño, darme cuenta que no le importaba que estuvieran, pues, nuestras hijas, porque él tenía una hija también que vivía con nosotras. Entonces, era algo muy fuerte, muy difícil de asimilar y de preguntarte, ¿verdaderamente estoy bien lo que estoy haciendo en tratar de salir de esta relación? ¿O voy a ser una mala mujer porque voy a dejar a mi hija sin papá, porque me voy a ir de esta casa? Porque yo sí pensaba irme, por eso es que yo buscaba a las instituciones, ¿no? ¿Y qué te decían las instituciones, Carmen? O sea, tú llegabas por violencia psicológica, pero después hubo otro tipo de violencia, hubo. Hubo violencia psicológica, violencia sexual y sustracción de menor. Cuando cuando yo me voy dando cuenta de quién era Efren, a qué se dedicaba y qué hacía, y que verdaderamente lo que me decía y que esas amenazas
sí iban a ocurrir. Yo creo que después de los primeros 3 años, yo supe que Efren en algún momento me iba a matar si yo me atrevía a denunciarlo o a dejarlo. Sin embargo, aún así me atreví a ir y buscar asesoría. Pues cada vez que yo llegaba, primero yo llegaba a denunciar y a él lo notificaban, porque los policías locales lo conocían. ¿Él Entonces, trabajaba en algo de no, él era esto? taxista, Pero lo conocían. pero creció en la Gustavo Madero, en una colonia en específico, y conocía Mucha muchísima gente. gente. Ok. Entonces, em, yo iba, lo denunciaba y como notificaban por medio de los policías le avisaban. Y eso generaba más violencia Y contra eso ti. era más violencia para mí, ¿no? Entonces, eh, pues esto es importante también mm, visibilizarlo, que una vez que una mujer se atreve a denunciar, que una vez que una mujer se atreve a salir y decir, te voy a ir a denunciar porque no quiero estar aquí, porque sé que me va a pasar, me va a ocurrir algo más grande, debe de ser protegida. Sí, por las instituciones. Claro, ¿no? Entonces, cuando yo regresaba, él ya sabía y se burlaba y ya traía el, ¿Había violencia física ahí? sí, ya había violencia física. Entonces me decía, mira, y conmigo no se juega y conmigo esto, y nuevamente empezaban las amenazas. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde esos primeros momentos en los que tú intentaste hacer denuncias hasta finalmente el ataque que tienes fue 2014? Pues yo creo que 7 años. O sea, los Tanto. primeros 3 años fue violencia psicológica, el miedo, ¿no? El poder que él tenía sobre mí, de si te atreves te voy a matar. Y entonces, una vez que pasan los primeros 3 años, pues es que yo empiezo a buscar, ¿no? Empiezo a ir al DIF, empiezo a acercarme a la delegación, empiezo a tocar puertas a ver de qué manera, ¿no? De hecho, en la primaria de mi hija estaba el grupo de USAER y yo me acerqué con ellos. Ellos fueron los que en su primer momento me empiezan a hablar de la violencia contra las mujeres y entonces es ahí cuando entonces yo reafirmo y digo, entonces no estoy loca, lo que yo estoy viviendo es Es violencia. violencia. Y él dice que estoy loca porque le pido dinero, ¿no? Porque le reclamo que esto, porque le digo que no me gusta que me trate así, porque él me decía que yo era una señora y que ya nadie me iba a querer y que nadie se iba a fijar en mí, porque le pedía ropa a su abuelita para que yo me vistiera. O sea, a mí llegó el momento en el que Fren se llama Efren, ¿no? Porque llegó el momento en el que Fren no me compraba ropa y le pedía ropa a su tía. Yo tenía en ese tiempo 25, 26 años, su tía ya tenía 41 años en ese momento. Que es una jovencita Ajá, como yo, no, claro. casi. No, sí, o sea, yo ahorita me No, claro, siento sí, súper no, no. joven, ¿no? Somos jóvenes, pero no, Claro, claro, no, entendiendo, no, perdón, pero sí, pero entendiendo imagínate, totalmente como esa brecha en ese sí, momento, tú sí. vistiéndote con ropa de alguien de 40 años cuando tú eres una Y no joven. solo de la tía, o sea, de la abuelita, ¿no? Llegó un momento en el que les dijo, no tienen ropa, porque Carmen ya se quiere poner que pantalones apretados y no, porque ella ya es una señora. Entonces, em, si yo le decía, no quiero eso, porque quiero un vestido, quiero un panzo, quiero esto, me decías que estás loca porque ya te quieres ir de golfa, ¿no? De loba. ¿Y tú tenías más información de familia, de tus amigas, amigos, alguien que te decía, o él ya te había separado de tus familiares y de tus No, redes? no, a mí él ya me había separado completamente, porque eso es otro punto, ¿no? Eso, lo que ellos también tratan de hacer es alejarte de todo tu círculo Claro, para que social. no tengas más acceso de información, que esto también es importante Claro, puntualizar, ¿no? Cuando te empiezan a decir, esa amiga tuya a mí me cae mal, esa amiga tuya como que me tira la onda cada que los veo. Hay que ver estos patrones porque además pareciera a veces, no es casualidad, ¿no? Pareciera que salen todos estos generadores de violencia de una escuela, ¿no? Traen estos patrones como muy, muy marcados, como esto, sí, alejarte de tu familia, de tus amigos, de tus amigas. sí, sí, sí. Entonces, pues no había yo a quien le contara. Además también que la vergüenza, ¿no? A muchas mujeres nos da vergüenza decirlo, decir que estamos viviendo violencia, decir estoy siendo violentada de esta manera, afecta también mucho a nuestra persona. Sentimos miedo de no ser
que no nos crean, ¿no? Sentimos este reproche de es que estás ahí porque tú quieres. No, y Pero además, yo en ese momento no tenía herramientas para además hay hablarlo, una para razón. identificarlas. Además era el miedo, ¿no? El miedo de saber que si yo me atrevía a dejarlo me iba a ocurrir algo. Entonces, tuvo que llegar una de mis hermanas a vivir al mismo edificio con sus hijas para que yo pudiera tener la fortaleza de decir hasta aquí, porque me empecé a sentir protegida. Además de que mis sobrinas ya traían mucha información, ¿no? Entonces ellas me empiezan a decir, tía, lo que estás viviendo es violencia. Él no te puede encerrar. O sea, ¿Te te deja encerraba? encerrada. Sí, él me dejaba encerrada. Te deja encerrada en las noches. Y si un día hay algún accidente, y si llegas, se incendia tu casa, y si hay un temblor, ¿cómo sales? De hecho, llegó un año en el que hubo muchísimos temblores y yo estaba encerrada con las niñas. Él lo único que hacía era, ¿están bien? Y yo le decía que sí, entonces ya no iba. Pero yo encerrada con mis hijas. Él decía que era por la seguridad del edificio, ¿no? Entonces, em, pues yo busqué muchas formas de denunciarlo, ¿no? Nunca te aceptan una denuncia, No, tal cual. las primeras denuncias no me las aceptan. Me dicen que solo fueron denuncias de hechos. O sea, entonces, las denuncias de hechos no son denuncias que tú Es como que queda puedas. constancia, Claro, pero nomás hasta una ahí. constancia ahí, ¿no? Entonces, recuerdo que la primera vez que me mandan a conciliar con él, eh, fue con la Ministerio Público, porque ni siquiera fue frente a un juez, alguna jueza. Fue con la Ministerio Público en una mesita muy pequeña. Él se comprometió a no acercarse, me dieron una medida de protección. Él no se iba a acercar a mí, él no se iba a llevar a ninguna de las niñas hasta que el juez decidiera con quién iniciar, porque yo había iniciado una demanda de guardia y custodia. Y él firmó. Él se agachó, él lloró y dijo, a mí lo que me preocupa es mi hija, que esta señora vaya a meter a un hombre a la casa y le vayan a hacer algo a mi hija. Y le salieron las lágrimas, dijo, yo no la voy a molestar, que sea feliz y que haga lo que quiera. Dijo, no, la Ministerio Público fue una mujer, o sea, la Ministerio Público, o sea, casi le daba así para limpiarse las lágrimas y no, señor, que mire que vamos a estar vigilando. Que Una tú vez no metieras un que hombre a yo no tu metiera a casa, un hombre a la casa. ¿no? Una vez que yo llego a la esquina, porque fue ahí en la Gustavo Madero, una vez que yo llego a la esquina de 100 metros, sobre la avenida 100 metros está el Ministerio Público, que yo llego a la esquina, Efren ya estaba ahí estacionado y se bajó y me puso la pistola así de, te dije, Saliendo de ahí. saliendo. Me regresé, yo iba en ese momento con mi mamá, me regresé y le dije a la Ministerio Público, deténganlo. Efren me va a matar, me va a matar. Él trae una pistola en el carro. Efren iba con una de sus hijas. Le Y no le dije, importó que lo no le viera. importó, no, porque su hija era menor de edad en ese momento y ella se quedó en el carro. Era taxista, ¿no? La niña se quedó en el taxi y Efren se bajó. Y así me regresé. Y de verdad que el Ministerio Público me dijo, ¿qué quiere? ¿Que lo metamos a la cárcel y que el día de mañana sus hijas le reclamen cuando crezcan? Usted no tiene derecho de dejarla sin padre. Y yo diciéndole, me va a matar, o sea, pueden ver la cámara que me acaba de sacar una pistola y que me amenazó que me va a matar. Estamos saliendo, acaba de firmar. Bueno, pues mira, no tardó ni 15 días cuando me quitó a mi hija, se la llevó, la escondió, o sea, hoy podemos hablar de la violencia vicaria, ¿no? Pues De yo violencia vicaria, también sí, claro. sufrí violencia vicaria. Me escondió a mi hija durante 6 meses y la encontré en unas condiciones pésimas a la niña. La niña estaba en el estado de Nuevo León y también, ¿no? Volví a ir ya no por la demanda de guardia y custodia, sino ahora por una sustracción de menor, ¿no? Para recuperar a la niña. Y no, o sea, la verdad es que no tuve ningún respaldo por parte de las autoridades. Como no llegaba con golpes visibles, no me creían y no me hacían caso. Carmen, y que aquí tan importante hablar de estos temas de, uno, la violencia no se concilia, está en la ley.
No te pueden Claro. poner, a todas las mujeres que nos estén viendo, que hacen una denuncia, no te pueden poner junto con tu generador de violencia a conciliar. La violencia no se concilia. La importancia de tener perspectiva de género en juzgadores, en juzgadoras, en ministerios públicos, en las policías municipales. Qué importante, ¿no? Entender que hay otros contextos, entender del riesgo feminicida, porque en el momento en el que Efren saca un arma en tu contra, tu riesgo de violencia feminicida estaba altísimo. Claro. Y lo vimos después. Tu riesgo feminicida cuando evidentemente tú sufres un ataque que hoy, gracias en gran parte a tu lucha, hoy ya se toman los ataques con ácido o con sustancias corrosivas como un intento de feminicidio, ¿no? No solamente como una lesión agravada, ¿no? O como un agravante en las lesiones, porque al final lo que intentó él, o sea, al final estos ácidos pudieron haberte matado. Claro, yo siempre he mencionado, ¿no? Que la violencia ácida de la que he sobrevivido fue la culminación a todas las violencias previas que yo viví dentro de esa relación. El ataque con ácido fue el último intento por aniquilarme de frente, porque él ya había intentado asesinarme en otras ocasiones y que fueron omisas por parte de las instituciones. Entonces, tuvo que llegar el 20 de febrero del 2014, que es una fecha que jamás voy a olvidar, ¿no? La recuerdo como si fuera el día de ayer, lo que me pasó, lo que viví, porque fue ¿Qué una sucedió ese tortura día? ese día. ¿Cómo fue, Carmen? Avanzando tal vez un poco de esto que nos estás contando. Bueno, de ese ataque con la pistola, ¿cuánto pasa para este ataque con ácido y cómo fue ese 20 de febrero? Eh, pues yo creo que el año que más, en el año que se puso en riesgo mi vida y en el año que más pedí apoyo para protegerla y para proteger a mis hijas fue en el 2013. Entonces no tardó, no pasó mucho. Ya Ay, tú sentías ese riesgo. yo ya sabía que, o sea, yo prácticamente estaba esperando el día que Efren me iba a matar. Ya lo sabía, o sea, ya me lo había dicho. Yo sabía qué Pero tipo ¿qué de más hombre era sentías? Efren. O sea, porque yo creo que hay muchas mujeres que nos pueden estar viendo y uno sí tiene una sensación ahí. El comportamiento de ellos se empieza a ser más irascible. ¿Qué notabas, Sí, además de tu propia intuición? mira, a mí el 2013 fue el año pues en el que la violencia física aumentó y con un alto riesgo así brutal, ¿no? Pues ya para acabar con mi vida. Eh, no sé si tú creas en las intuiciones, si la Sí, gente que por nos va a ver supuesto. lo crea, ¿no? Bueno, Pero yo sé. había algo dentro de mí que me decía, tienes que protegerte, tienes que salir, tienes que huir, tienes que correr, tienes que gritarlo a todo el mundo que estás en peligro y tienes que esconderte con tus hijas. Pero yo no tuve una oportunidad económica para esconderme en un lugar en el que él Y no no me sabías de los encontrara. refugios, que es importante que las Exacto, mujeres sepan que no. existen los refugios, Eh, muchos en el Estado de México y muchos en el país. Eso es algo que antes me dolía mucho. O sea, cuando yo me entero de los refugios, o sea, Te a mí dolía. me dolía mucho porque yo decía, si tan solo me hubieran hablado de un refugio, o a lo mejor tenía la idea de que había un refugio, o de que existían refugios para mujeres o para niños, Pero no sabías cómo llegar a pero ellos. no sabía cómo, ¿no? Y pues yo me acerqué al DIF en diferentes ocasiones, me acerqué a muchas instituciones y nunca me dijeron, Carmen, tú agarramos a tus hijas y a ti te vamos a Y que esconder además te en puedes tal lugar. llevar a tus hijas, porque Claro, muchas mujeres sí saben que hay refugios, pero no saben que también son de acogida para sus para hijos e sus hijas. hijas. Entonces, pues sí, o sea, el, cuando, cuando llega este día, eh, yo lo presentía. O sea, fue el día que lo soñé, o sea, esa mañana lo soñé, toda la noche lo soñé, lo escuché, o sea, de verdad yo escuché su voz que me gritó, me desperté muy triste, yo no quería salir a la calle, de hecho ni siquiera quería llevar a mis hijas a la escuela y me tocaba llevarlas a mí. Yo ya me había ido a refugiar a la casa de mi mamá al municipio de Ixtapaluca y yo creí que ahí no me iba a alcanzar la maldad de frenar el daño, ¿no? Su Estabas ese día violencia. tú ahí, tus hijas en la escuela.
Acababan de salirse mis hijas a la escuela, se las acababan de llevar. Tú ya lo habías dejado, digamos. Sí, nosotros ya teníamos casi año y medio que nos habíamos separado. ¿Tanto tiempo? Nosotros nos separamos más o menos entre agosto, septiembre del 2012. Pero seguía ahí, no tenía medidas de restricción, nunca le dieron medidas de restricción. A mí nunca me dieron ningún oficio para que yo tuviera medidas de restricción. El día que lo firmamos, nada más él dijo, me comprometo a no acercarme y que haga su vida como quiera. Eso fue lo más grande. Yo no conocí, o sea, no tenía ninguna herramienta emocional en ese momento, no tenía ningún conocimiento. Nosotras llegamos a los ministerios públicos con los ojos totalmente vendados. Creemos que ellos son los que verdaderamente nos van a proteger, ¿no? Creemos en que nos van a leer nuestros derechos y no es así. Oye, y entonces tú estás en casa de tu mamá y él llega. Y si me permites, ¿qué pasa ese día? Pues él entra a la casa de mi mamá y él sabía exactamente todo el movimiento que se hacía en la casa de mi mamá en ciertas horas, porque mi mamá se encargaba de cuidar a todos los niños para que mis hermanas trabajaran en la Ciudad de México. Entonces, seguramente él ya estaba vigilando desde antes para ver en qué momento o yo salía o se iba mi hermana con mi cuñado a dejar a los niños y yo me iba a quedar sola con mi mamá, ¿no? O sea, él sabía exactamente cómo estaba todo adentro de la casa. Entonces, él entró fácilmente a la casa de mi mamá y mi mamá estaba justamente terminando de preparar los desayunos y todo, yo le estaba ayudando. Entonces, cuando lo ve pasar mi mamá por la ventana de la cocina, me dice, oye, acaba de llegar Efren. Y a mí lo primero que se me ocurrió fue, ojalá me traiga dinero, ¿no? Porque yo tenía 3 días que había entrado a trabajar y no tenía absolutamente nada de dinero. Entonces dije, pues ojalá me traiga dinero. Entonces mi mamá me dice, me subo, cualquier cosa, ya me gritas. Se sube mi mamá y Efren entra a la recámara que mi mamá nos había dado a mis hijas y a mí. Entonces yo voy atrás. Yo dije, pues pues rápido, ¿no? Que se vaya porque ya van a bajar mi otra hermana a desayunar, mi hermana regresa de la escuela y todo. Pues yo no me imaginé que Efren llevaba con él ya el ácido. O sea, ninguna mujer estamos preparadas para una violencia tan grande. No, para ninguna violencia estamos preparadas las mujeres. Entonces, recuerdo que no hablamos mucho tiempo, fue algo muy rápido. Él me hizo, la primera pregunta fue, ¿me vas a volver a dar una oportunidad? Yo le dije que no, que yo quería tener una libertad fuera de la violencia, que yo quería recuperar mis sueños, mis ilusiones que en algún momento quedaron truncadas por embarazarme, por juntarme con él tan joven. Le dije que ya estaba bien, que mis hijas estaban bien. O sea, fue rápido todo, ¿no? Entonces, recuerdo que él da la vuelta, yo imaginándome que él ya se iba, ¿no? Pero él se da la vuelta para agarrar la botella de ácido y abrirla. Entonces, cuando lo veo que él da la vuelta, yo dije, se va, ¿no? Entonces yo salgo atrás, pero en eso él voltea y me arroja el primer chorro de ácido. ¿Primero? El primero, fueron 3. Me arrojó el ácido en 3 ocasiones. Entonces, cuando me arroja el primer chorro, me dice, si no vas a estar conmigo, no vas a volver a estar jamás con ningún otro hombre, ¿no? Entonces, él tenía la idea de que yo ya estaba con alguien o que yo me iba a ir con alguien, ¿no? Entonces, cuando levanto la cara y le pregunto, ¿qué me echaste? Me arroja el segundo chorro de ácido. Y pues en ese momento yo supe que algo me había arrojado, que algo que me iba a afectar mucho. En primer momento creí que era gasolina, que era alcohol.
dije, me va a prender, ¿no? Y empecé a gritar. Mi mamá me dice que no me escuchó cuando yo grité, hasta que grité más fuerte, ¿no? Hasta que sentía que mi piel se quemaba. Y después, ya que él ve que yo pues ya estoy gritando, que ya me había puesto pues un poco mal, me arroja Otra vez. más ácido. No sé cuánta cantidad de ácido traía, no recuerdo exactamente cuánto fue, pero sí fue el suficiente ácido para arrebatarme mis sueños, para arrebatarme mis ilusiones, para quemarme completamente mi físico, para dejarme afectaciones emocionales y para alejarme de mis hijas durante 8 meses. Esa es una parte que me dolió tanto, ¿no? Que después de toda la violencia que yo ya había vivido en una relación de 10 años con él y que también la vivían mis hijas, después todavía se atrevió a alejarme durante 8 meses. Que tú estuviste en el hospital. De mis hijas, ¿no? Entonces, pues esta agresión me llevó 8 meses a un hospital sin poder Él se salir. va. Sí, Se va. él huye. O sea, Él cuando yo huye. empiezo a gritar, después baja mi mamá. A mi mamá le dio miedo ver el momento y se queda parada en las escaleras y empieza a gritar, ¿no? Juan, mi cuñado se llama Juan, le empieza a gritar Porque por aparte su nadie nombre. estamos preparados para esa agresión, bueno, para nada, ¿no? ¿Cómo tratas un ataque con ácido? Para empezar, tu mamá tampoco sabía qué Nadie. era. O sea, pues nunca se había escuchado esto. O sea, ¿no? ¿quién se va a imaginar, ¿no? ¿no? Que era ácido. Claro. ¿No? Posiblemente dices, me prendió fuego y a lo mejor lo primero que se te ocurre es aventarle agua. Pero ácido, dices, nadie sabía. ¿cómo? Llaman a una ambulancia, llegan por ti. No, me llevan a al primer hospital, ¿no? Mi cuñado y mi hermana bajan, después me envuelven con una sábana porque ya me había quitado toda la ropa. O sea, porque sientes que te estás quemando. Pronto, o sea, el ácido tiene la capacidad de manera inmediata no solo de dañarte la piel, sino los tejidos, ¿no? Completamente te quema toda, ¿no? Incluso puede llegar al hueso y ocasionarte, provocarte la muerte de manera inmediata. Entonces, a mí pues yo me quité toda la ropa y mi cuñado me envolvió en una sábana y me llevaron al primer hospital que encontramos cerca del domicilio de mi mamá. Hay un hospital que está a 5 minutos en carro. Es un hospital de lepra, especializado en piel, ¿no? De dermatología. Pero desafortunadamente, pues no sabían cómo atender este tipo de violencia, este tipo de quemaduras. Y lo único que hicieron fue ponerme una pomada, ¿no? La pomada de Itocel, que es una pomada. Sí, claro, pero que te la dan, a ver, a mí me la han dado a un dermatólogo para un tema menor a veces, ¿no? Pues a mí me llenaron toda de esa pomada, me vendaron y me mantuvieron en una camilla durante casi 14 horas, 14, 15 horas aproximadamente. Carmen, y ahora, después de todo este camino, seguramente tú sí ya sabes cuál era la atención que tuvieron que haberte dado. ¿Cuál es la atención correcta que el personal de salud tuvo que haber tenido o que tendría que tener cuando alguien llega con con lesiones o con quemaduras por ácido? Pues mira, exactamente no la tenemos porque de esto se tienen que encargar los médicos, ¿no? El sector de salud pública es quien tiene que realizar un protocolo de atención para cuando lleguen las víctimas de este tipo de quemaduras. Sin embargo, sí te puedo decir que primero que nada es enjuagarte con muchísima agua, pero depende de cómo te cae el ácido. Si te cae en toda la cara, como fue en mi caso, y no estás quemada de este lado, si te pones de manera directa, te excede, te quemas. Claro, en otros lugares. Claro. Entonces, tenemos casos de víctimas que solo están quemadas esta parte. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosas de la manera en la que te van a meter a la regadera y te van a enjuagar, ¿no? Es con el agua. Entonces, pero sí es importante que tengan lavados quirúrgicos de manera inmediata
para que puedan ir sacando el ácido de tu cuerpo. O sea, ese procedimiento que a ti te tuvieron ahí todo ese tiempo fueron horas perdidas. Fueron horas perdidas que a ti después te llevan a todo este proceso de 8 meses y además a 64 cirugías que Carmen ha requerido en estos 10 años, 64 cirugías. Sí, pues 8 meses en los que se pusieron en riesgo mi vida. Dentro del hospital me hicieron las primeras 52 cirugías, ¿no? Primero para poner a salvo mi vida, para que no tuviera infecciones fuertes, ¿no? Que no me atacara ninguna bacteria dentro del hospital, que la verdad es que los doctores hicieron todo lo que se podía para tratar de salvarme, ¿no? Y se los agradezco mucho. Yo he tenido la oportunidad de hablar ahora con ellos pero lamentablemente pues me tuvieron que decir, ¿no? Me tuvieron que dar de alta y decirme que lo que yo necesitaba ya no eran cirugías que estaban al alcance dentro del sector de salud pública, que lo que yo ya necesitaba eran cirugías estéticas no reconstructivas que ya no me las podían brindar dentro del sector de salud pública. Y que ahí encontramos otra laguna, ¿no? Porque se toman como una cirugía estética cuando al final si vemos y si todo tuviera la perspectiva de género, si checaran los contextos, pues lo tuyo no es una cirugía estética, son cirugías, o sea, sí, pero son funcionales. Claro. Y que es una laguna que se tiene que atender. Son cirugías funcionales, ¿no? Cirugías reconstructivas funcionales, porque nosotras quedamos con cicatrices que nos limitan, que limitan toda la parte de nuestro cuerpo, ¿no? Toda esta parte funcional. En mi caso, yo de manera inmediata perdí los párpados, la nariz, ¿no? La oreja. La mayoría de nosotras perdemos la oreja derecha, el cuello. Yo perdí completamente mi cuello, mi tórax, mis pechos, mis brazos. Yo estoy quemada totalmente, la mayor parte de mi cuerpo. Y las cicatrices crecen, se engordan y eso no te facilita a mover el brazo, ¿no? Yo tengo un injerto entre el brazo y el pecho que se encogió y que no me han hecho una liberación. Entonces, yo no puedo moverme, ¿no? El cuello no lo puedo mover totalmente. Entonces, de verdad que hasta ahora para manejar, yo sufro. Claro, yo sufro porque no puedo ver exactamente bien. Y dices, sí, tu movilidad está comprometida. Que sufre de la vista, la gente que padece de la vista tampoco puede ver. Sí, pero es gente que está por alguna enfermedad, ¿no? En mi caso, no. En mi caso, alguien lo planeó. Sí, hubo una acción deliberada. Alguien planeó dañarme y no solo daños físicos pequeños como muchas veces, como en muchas ocasiones lo han manifestado, ¿no? Los servidores públicos, los políticos, ¿no? Las mujeres legisladoras que se han atrevido a poner sobre la mesa la tipificación de los ataques con ácido y que han minimizado, porque claro que no las hemos encontrado, ¿no? Que han minimizado y que dicen, no, Carmen, pues es que solo te quemaron, ¿no? Si te hubiera querido matar, te mata con una pistola, te mata con un cuchillo. Y entonces minimizan tanto esta violencia que me ha costado mucho trabajo visibilizarla y que se entienda como violencia feminicida. ¿Por qué es eso? Es una violencia feminicida y creo que lo decías tú, te escuché algún momento decirla, o sea, está abajito del feminicidio. Claro. Pero además, Carmen, pues todo lo que limita, hay muchos intentos de feminicidio que para nada ninguno debería de ocurrir, pero tal vez hay ciertas lesiones que pueden al final, cuando no se logra o no culmina en feminicidio, tal vez hay muchas mujeres que al menos de manera física logran seguir. Evidentemente el daño psicológico, emocional continúa, pero la violencia ácida o la violencia química al final
es un intento de anularte. El 97% de los casos a la hora que arrojan el ácido va hacia la cara. O sea, es además esta violencia que también intenta anularte, pero también a las mujeres que en estos estereotipos nos han dicho, sobre todo a las mujeres, lo que vale es tu cara, lo que vale es qué tan bonita seas o no. No podemos tomar como una coincidencia que, pues, vamos, 97, todos los ataques con ácido traigan, ¿no? Vayan arrojados a la cara y que al final sí hacen que, pues, o sea, que tal vez sientas, no lograste matarme, pero matas mi identidad, o sea, sí matas quién soy. Y luego él todavía estuvo 7 años así, ¿no? Claro. Libre. O sea, hace eso, a ti te dicen, pues son lesiones, ¿no? Que esto tenemos y para esto, si esto un poquito sirve, ¿no? Pero hay que seguir alzando la voz porque no, esto no son lesiones. Es por supuesto que es un intento de feminicidio, ¿no? Hay que verlo, la hazaña que debes de tener y la premeditación desde que vas, compras un ácido, no sabes, esta hazaña lo hago hacia tu rostro y en tu caso yo la verdad es que eso sí es un dato que no sabía. O sea, en 3 ocasiones. O sea, tampoco puedes hablar de fue un impulso, o sea, 3 ocasiones. No, por eso es muy importante visibilizar que el ataque con ácido en la mayoría de las mujeres, que nosotras acompañamos desde la fundación, es la culminación a la violencia familiar y a las omisiones que las instituciones realizan al no atender de la manera correcta. Y a no dar seguimiento, Carmen. Claro. O sea, porque en el momento que llega una mujer, las autoridades, ya sean las instancias municipales, la Secretaría de Seguridad, las secretarías de las mujeres, las fiscalías, las comisiones de atención a víctimas, el sistema DIF, lo que yo me le he pasado diciendo también en muchos momentos es, tienen que hablar entre ellos. Hay que hablar entre ellos. Oye, esta mujer vino y me pidió ayuda, ¿qué ha pasado? ¿No? Y no soltarlas, no las podemos soltar porque el común denominador de las mujeres que fueron víctimas de feminicidio es que tocaron la puerta de alguna institución y las dejaron. Tienen que entender que cuando las mujeres se atreven a denunciar y a romper la relación con el violentador, es cuando más en riesgo se ponen. Claro. Y que tenemos que ser protegidas, ¿no? Y que necesitan sus redes. Y es algo que no lo hace. Entonces, pues una vez que yo salgo del hospital, me llevo otra sorpresa, ¿no? O sea, yo creía, cuando estaba en el hospital, me imaginaba, yo decía, bueno, una vez que yo salga del hospital, las autoridades me van a proteger porque ahora sí ya me van a ver. Sí, porque van a ver esto, ¿no? Claro. Jamás imaginé que no solo me iba a enfrentar a la violencia machista del hombre que intentó asesinarme, sino que también me iba a enfrentar a un sistema de injusticia. Patriarcal, machista, misógino, en muchos momentos falto de perspectiva de género. Que minimizó el riesgo de muerte en el que yo me encontraba, que no hizo una investigación con perspectiva de género, que no solicitó medidas de protección ni para mis hijas ni para mí, porque mis hijas, durante estos 8 meses que yo estuve en el hospital, mis hijas seguían viviendo en la misma casa, en la misma habitación en la que a mí me ocurrió esto. Entonces, imagínate diariamente levantarte y ver la mancha de ácido en tu casa, ver la puerta de madera quemada, ver la escena. Una revictimización. A su mamá la agredieron, ¿no? Mi mamá todos los días lo veía y mi mamá me decía, ya le puse cloro y clarasol, ya le puse fabuloso, ya le puse todo, hija, y no se quita, ¿no? Y no tuvimos las medidas de protección, ¿no? Mis hijas ni siquiera tuvieron un acompañamiento psicológico por parte de la fiscalía, ¿no? Entonces, no tuve yo el tiempo de procesar lo que a mí me había ocurrido. A mí la necesidad económica, la violencia machista, la violencia institucional me obligaron a salir de manera inmediata, ¿no? Y de pasar de víctima a activista para defender, primero que nada, los derechos de mis hijas y los míos. Y primero, primero tú te vuelves activista y después de este activismo, Carmen, surge algo que te tienes que sentir muy orgullosa, ¿no? Porque yo creo que mientras estabas ahí, tal vez a veces uno no se da cuenta en esa lucha de los logros
y de los hitos que puede forjar, pero tú logras que se dé una sentencia en contra de Efren el año pasado, en mayo del 2023, que no todas pudimos acompañarte de manera física, pero algunas sí estuvimos ahí de manera virtual y en espíritu, y es un logro que se siente de todos, particularmente el tuyo, pero yo creo que de todas. Una sentencia de 48 años, ¿no? 46 años, 8 46 meses. años. Y una sentencia que marca la pauta para América Latina, única, ¿no? La primera que se da en su tipo con estas características, ¿no? Como de un intento de feminicidio, que es algo que se tendría que estar replicando en otros estados. Y haces entonces tú también, bueno, eres activista y después de eso, por otro caso, tú haces tu fundación, que un poquito quisiera hablar de eso antes de que se nos acabe el tiempo. Haces la Fundación Carmen Sánchez, la cual presides, y que a mí me encanta porque no te quedaste solamente en el, bueno, ya subsané mi tema, ya este hombre tiene una sentencia, sino que ahora ayudas a otras para que este proceso no lo vivan igual que tú, ¿no? Que tenías que ser, pero víctima, pero activista al mismo tiempo, sino me decías un poquito antes de iniciar, ¿no? Ahora ese proceso que tú no viviste de duelo, la tristeza, una depresión profunda, porque al final, y quiero ahorita que me cuentes una partecita en esta parte de la identidad que uno pierde, porque al final te ves y no te reconoces. Y debe de ser Claro. un shock fuerte, ¿no? Porque es esta, ¿quién soy? Y todo eso lo vives, pero además tienes que estar lidiando con la parte institucional, con la parte psicosocial. ¿De qué va tu fundación? Bueno, pues mira, la Fundación Carmen Sánchez nace a raíz de todo este largo proceso doloroso y legal al que me tuve que enfrentar, pero nace desde el amor también, que al ir conociendo a más víctimas, ¿no? En especial cuando conozco a Esmeralda Millán, es una chica de Puebla que fue atacada con ácido. Cuando yo la conozco, Esmeralda, jovencita, con 2 hijos, para mí fue retroceder y mirarme nuevamente en el caso de Esmeralda, ¿no? Una chica totalmente vulnerable que venía en la Ciudad de México en busca de unas mejores cirugías, ¿no? Que a Esmeralda yo la conozco en el proceso de la tipificación de la violencia ácida en la Ciudad de México. Y, y yo le preguntaba a Esme, ¿no? ¿Qué la había traído a la Ciudad de México? Y ella me decía, quiero encontrar a alguien que me haga mis cirugías. Ella no pensaba en la tipificación de los ataques con ácido. Su único interés era ser vista y ser escuchada para obtener esa justicia, ¿no? Que ella buscaba y que yo también estaba buscando, y estas cirugías. Entonces, cuando la escucho a ella, me vi muy reflejada en ella, ¿no? Que teníamos este objetivo de ser escuchadas para ver que alguien nos pudiera donar estas cirugías y obtener justicia. Ese era nuestro objetivo de las dos. Entonces, al verla tan desprotegida de las instituciones, eh, yo dije, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo porque ni ella ni yo solas lo vamos a lograr algo por separadas, entonces tenemos que unirnos. Entonces, afortunadamente para estos tiempos, yo ya conocía a diferentes defensoras de derechos humanos, ¿no? A mujeres dentro de la política que verdaderamente querían apoyarme en ese momento. De la administración Y que pública. Yo ya sé que conoces conocían a muchas Esmeralda. mujeres. Sí, entonces yo ya conocía a varias y pues yo empezaba a investigar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Para mí crear una fundación no era algo que yo ya traía, y mucho menos en mujeres atacadas con ácido. Yo había pensado en mujeres en situación de violencia machista, pero no en mujeres atacadas con ácido.
Y conocí a la licenciada Jimena Reyes Canseco, ¿no? Que hoy es maestra, está estudiando una maestría en política criminal, ¿no? Y es quien hace toda esta investigación sobre la violencia ácida. Y junto con ella empezamos a poner sobre la mesa verdaderamente cuál era el problema de este tipo de violencia, ¿no? Y cómo atajarla Y desde diferentes cómo. espacios, desde el sector salud, seguridad, Sí. todo. Entonces empezamos a conocerla. Primero, nosotras nos enfocamos y es algo que se tiene que seguir haciendo. Primero, tienen que conocer sobre esta violencia para saber de qué manera van a empezar a combatirla, ¿no? Entonces, fue algo que nosotras hicimos. Bueno, primero vamos a hacer, hicimos una investigación, ¿quiénes somos las mujeres atacadas con ácido? ¿Cuántas mujeres somos? ¿Qué edad teníamos cada una? ¿Quiénes eran nuestros agresores? Se ha hecho el perfil de esos generadores. Nosotras lo tenemos. Okay. Nosotras desde la fundación tenemos toda esta investigación. Si éramos madres o no éramos madres, ¿no? La edad, la relación. Y no solo hicimos la nuestra, también hicimos la de ellos. Por eso es que llegamos a ver que tienen patrones. Patrones ¿Cuáles similares. serían esos patrones? Bueno, a ver, primero así, ¿qué servicios da la Fundación Carmen Sánchez? Si alguien se quisiera acercar, porque tú hablabas de una cifra negra, tal vez hay muchas mujeres que han sido atacadas con ácido que se han silenciado. ¿Qué servicios brindas? Nosotras acompañamos a las mujeres en la parte psicológica, que para nosotras es prioridad, la parte psicológica, emocional, ¿no? Que tengan este acompañamiento, pero también en la parte legal, médica. Las tratamos de acompañar también dentro de sus procesos académicos, si ellas quieren, ¿no? Si ellas quieren continuar con sus estudios. Oye, una vinculación al sector laboral, porque también obviamente hay un impacto fuerte. Nos ha costado mucho trabajo. Mira, la parte de salud pública y la parte del sector de trabajo nos ha costado muchísimo trabajo. No hay manera de que puedan pues estas mujeres poder integrarse al área laboral. Porque no entienden que necesitas ciertas incapacidades, requieres ciertos permisos para estarte atendiendo. ¿Es eso lo que...? Es eso. En las empresas privadas no he tocado varias puertas porque a mí me interesa esta parte de que ellas puedan integrarse al área laboral, ¿no? Y que no dependan solo de una fundación, porque nosotras como fundación tampoco tenemos todo el sostén económico para apoyarlas, para tantas mujeres. ¿no? Algunas mujeres se han acercado y me han dicho, bueno, despensas para ellas. Y las repartimos. Pero yo te puedo apoyar con esto, pero no es algo sostenible, no es sostenible. O sea, que yo creo que al final aquí algo que podemos hacer es levantar la voz tanto para el sector privado como para el sector salud también, médicos, cirujanos que quisieran sumarse a la fundación, ¿no? Con lo que puedan aportar. Oye, Carmen, y antes de que se nos acabe el tiempo, que ya estamos ahí medio cortas, perfil del generador de violencia, de este agresor, ¿cuál es el perfil? Pues son hombres machistas que se sienten protegidos totalmente. Por algo, que tienen una sensación de omnipotencia. La mayoría de nosotras ya habíamos hecho denuncias y estas denuncias, como no son importantes, la verdad es que así nosotras lo hemos visto, no son denuncias importantes para las instituciones, pues eso los hace a que ellos se sientan más protegidos y más seguros, ¿no? Y también creo que es como que se me fue todo. Hay un perfil de control. Controladores. Controladores. La mayoría de nosotras nos agreden en una edad de los 20 a los 35 años. Okay. No hay víctimas, por lo menos no que nosotras tengamos registro, víctimas de 35 años en adelante. Creo que tienen la idea de que es una edad reproductiva, una edad en la que tú puedes hacer muchos logros para ellos, ¿no? Porque yo en este momento... Entonces te trunco. Claro. Oye, Carmen, pues yo reitero lo que te dije al inicio. Yo sé que evidentemente la situación que te trae a estos espacios, estos foros, para nada es algo que tú hubieras deseado, evidentemente, eso es evidente. Pero al final aquí estás
y al final sí eres un referente y créeme, o sea, yo te escucho y te veo y digo, eres el ejemplo de la resiliencia. Tienes días malos, como todas y como Claro. todos. Y que eso es algo importante que también vale la pena decir. Se vale, aunque a veces nos sintamos bien en algún proceso, volvemos a caer porque son justo procesos y son cíclicos. Pero yo quisiera preguntarte, yo soy psicóloga, entonces a veces nos decían, ¿no? Tu autoestima, nuestro lugar en el mundo está a veces basado en varios pilares, nos decían, ¿no? Del ser humano, tu profesión, tu propia visión de ti mismo, tu identidad, el cómo te ves, tus relaciones personales, ciertos logros. Hay varios pilares, pero al final, ¿qué pasa cuando, porque yo creo que un pilar importante de nuestra autoestima, por supuesto, lo queramos o no lo queramos aceptar, y tú y yo lo decíamos, y en este mundo que además es tan de cómo se ve todo, cuando a ti te dañan físicamente y literalmente tú, todo lo que ya nos comentaste, ¿no? Todo lo que el ácido daña tu físico, cuando nos quitan esa parte, tú has tenido que sacar espíritu, fuerza. Tú has tenido que encontrar quién es Carmen, lejos de lo que se ve. ¿Quién es Carmen y cómo has logrado trascender esta parte y decir, soy mucho más que esto que me hicieron? Porque eso es lo que yo veo en ti. Es un proceso de reconstrucción muy difícil, muy doloroso. Eh, fueron momentos en los que había mucha rabia dentro de mí, ¿no? Momentos en los que me daba miedo salir, mostrarme a la sociedad, ¿no? Llegué a pensar que en algún momento mis hijas me iban a rechazar no vayas a las juntas, no te acerques Qué a los fuerte. papás de mis compañeros. Me sentía yo hasta responsable de lo que a mí me estaba ocurriendo y de lo que estaba viviendo mis hijas. Yo decía, es que si yo no hubiera hecho esto, yo no estuviera viviendo esto, ¿no? Cuando me vi por primera vez al espejo, Diana, fue un momento terrible para mí. Fue ver por primera vez mi rostro, ¿no? A 29 años, porque yo pasé mi cumpleaños en el hospital. Cuando yo me veo por primera vez, lo primero que veo, pues, es un monstruo, ¿no? Frente a un espejo. Ese espejo en ese momento se volvió en una batalla, en un campo de batalla en el que mis emociones, mis recuerdos me golpeaban tanto que no sabía cómo salir, ¿no? Yo decía, estoy presa dentro de mí misma. Esto no, eso que veo no es Esto no quien yo es soy. Carmen. Yo decía, esto no es Carmen, ¿no? Y no lo entendía. Tenía 29 años, o sea, súper joven. La segunda vez que pedí ya verme yo en el espejo, yo le dije a mi hermana, yo quiero que me traigas un espejo. Me dijo, no, Carmen, porque te va a pasar lo mismo que la primera vez, ¿no? Pues la primera vez me durmieron, me mantenían De la sedada crisis de que la crisis tuviste. que yo tuve, me sedaron completamente, morfina, ¿no? Era morfina, 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 morfina para Carmen. Entonces, cuando yo logro verme por segunda vez en el espejo, empecé a fortalecerme y dije, estas cicatrices las tengo por la violencia que viví. Entonces, me recordaban lo que yo ya había vivido, pero también me recordaban a dónde tenía que ir y que tenía que salir de ese hospital, ¿no? Imagínate 8 meses en un hospital. Entonces, empecé a tratar de tranquilizarme y mentalizarme para poder, primero que nada, sobrevivir dentro de ese hospital en el que me llenaban de morfina, en el que preferían mantenerme dormida para mantenerme de alguna manera emocional tranquila. En lugar de también creo que hubiera sido importante que te acercaran a un psicólogo o Claro. psicóloga, terapia. Entonces, cuando yo empiezo a mentalizarme y a tranquilizarme, tuve el acompañamiento de la psicóloga. La psicóloga dijo: "Carmen tiene que ser acompañada por una tanatóloga". Entonces, quien verdaderamente a mí me fortaleció dentro del hospital fue una tanatóloga, porque entendí
Y también algunas personas que platicaban conmigo, que se acercaban a mí, me decían: Carmen, la tanatóloga solo es para pérdidas humanas, no para tu mamá, tu hijo. No, es que Entonces tú yo tenías dije, una pérdida de la yo Carmen de tuve antes. claro, dije, es que yo necesito recuperarme, necesito ver dónde está Carmen, porque claro que yo tuve una pérdida grandísima que quiero recuperar. Entonces, junto con la tanatóloga empezamos a aceptar que mis cicatrices me iban a acompañar por el resto de mi vida, que yo no podía estar soñando Ser que en esa algún otra momento Carmen. iba a salir sin cicatrices, ¿no? Que la ciencia médica está avanzando muchísimo, pero que no para dejarme sin ninguna cicatriz. Entonces, una vez que logré salir del hospital, una vez que logré mentalizarme y tener propósitos para salir de ese hospital, empecé a aceptar estas cicatrices, ¿no? Que como también lo platicábamos hace un momento, no quiero romantizarlas, no quiero que se malinterpreten ni nada de que con una varita mágica lo logré. No, ha sido un proceso de 10 años, ha sido un proceso en el que me he tenido que acompañar, ¿no? Con terapias psicológicas, terapias psiquiátricas, y que tomo medicamento que seguramente me van a acompañar por el resto de mi vida. No es fácil ponerte en un espejo y mirarte, ¿no? Yo me Y, llegué a y, sentir y, presa dentro de estas y cicatrices. mirarte y luego eh, vivir con una sociedad, Carmen, ¿somos crueles? Sí, Cuando estamos en la calle, ¿somos crueles? sí, sí, sí. Sí, claro que me ha tocado, ¿no? Yo llegué a pedir trabajo y me cerraron las puertas. Yo llegué a, bueno, yo tuve que volver a aprender a hablar frente a la gente. Yo una vez que salgo del hospital, una vez que empiezo a buscar el acompañamiento psicológico en Las Lunas, acá en la Ciudad de México, tuve que empezar también a tomar clases para hablar frente a la gente, ¿no? Exactamente no recuerdo cómo se llamaban estos talleres que daban en ese momento los CECATIs de cada una de las delegaciones, y que Las Lunas nos encaminaban a tomar talleres con el CECATI. Pero yo tuve que tomar estos talleres para volver a empezar a hablar con la gente. A mí me daba vergüenza ponerme frente a una persona y que viera todas mis cicatrices, ¿no? Entonces, fue volver a nacer. Y la gente que tal vez de repente no sabe, dice, bueno, te veo, cómo te veo, le menciono algo, no le menciono, ¿no? Como del otro lado también, que por eso hay que visibilizar que pues al final necesitamos hacer esta integración respetuosa y como muy tú hablabas del amor, ¿no? Y que yo creo que veo en ti ahora, tú hablas del amor en tu fundación, y con eso quisiera ir cerrando. ¿Cómo logras transmutar todo ese enojo? Porque a las personas creo que nos cuesta, y en cosas mucho más chiquitas, ¿eh? A veces estamos muy enojadas con alguien, ¿no? Y tú lograste transmutarlo, hacer una fundación, acompañar a otras mujeres. ¿Cómo lo logras o qué le dirías a las personas que de repente están en ese choque, ¿no? De, porque hay gente que vive en la venganza, en el enojo, en la ira, en el pasado. Tú hoy ya hablas de me va a acompañar y qué sigue, ahora para qué viene. ¿Cómo transmutas y qué le dirías a estas personas? Pues es que es justamente lo que acabas de mencionar. Si yo me hubiera enfocado a vivir desde el odio, ¿no? Desde la venganza, yo hubiera actuado de una manera diferente, que posiblemente hubiera acabado más pronto con él, o lo hubiera encontrado yo más rápido a él y hubiera hecho justicia con mi propia mano Claro, que yo creo que es algo que pasa por la cabeza, antes que las por autoridades supuesto. lo detuvieran. eh, pero yo también iba a estar mal, y al mismo tiempo mis hijas iban a estar mal. Entonces, parte de la mentalización que yo me hice desde el hospital, cuando yo empecé a sentir que estaba naciendo dentro de mí un odio, una rabia profunda, ¿no? Que
que ya era de me voy a desquitar y te voy a hacer Sí, lo sí. mismo y ojalá y sufras lo mismo que yo. Llegó el momento en el que dije, a ver, basta, porque si yo sigo con esto, yo no voy a avanzar y yo no quiero quedarme aquí, yo no quiero sentirme encerrada en ese odio. Yo sí quería vivir, yo tenía la esperanza de salir, vivir y recuperar el tiempo con mis hijas que ya había perdido, ¿no? Entonces, yo desde un momento pedí a mi familia que no se hablara de él en la casa y que tampoco se hablara mal de él frente a mis hijas. Entonces, poder mentalizarme sin ningún resentimiento, claro que estaba esta rabia, pero una rabia digna, de te voy a encontrar porque no quiero que se lo vuelvas a hacer a Por nadie, supuesto. a ninguna otra Y una mujer. rabia justa. Claro, y también para darles este mensaje a mis hijas. No podemos permitir que la gente nos esté dañando y que pasen como Pero si nada. tampoco puedes permitir ni que te corroan, ni que el odio. Claro. Yo creo que no puedes permitir lo que, antes de decirte si algo quieres sumar, pero lo que yo veo en ti es que no permitiste que el odio guiara tu destino. Claro. Y creo que eres una mujer que tomó o toma las riendas de su vida porque no lograste, no le diste el gusto de controlar tu destino. Claro, como él quería. Tu destino y tu vida es tuya y me siento profundamente orgullosa de ti. Creo que vale la pena que volteen a ver a la Fundación Carmen Sánchez porque necesitamos sumar, ayudar. Lo que le hace falta a este mundo, a esta sociedad es tejer redes, ¿no? Dejar de ver solamente hacia uno y ver qué puedo dar porque todos tenemos algo que dar. ¿Hay algo que quisieras sumar, Carmen, para quienes nos vean? ¿Algo que quisieras decir? Pues sí, a mí, principalmente a las mujeres, ¿no? Mi mensaje siempre es a las mujeres, ¿no? Pues que después de la violencia podemos reconstruir nuestra vida, podemos recuperar nuestros sueños, podemos vivir con alegría, porque tenemos derecho a vivir con alegría, ¿no? A disfrutar cualquier momento. Después de toda la violencia que una mujer vive, ¿no? Lo podemos volver a hacer, siempre y cuando tengamos estas redes de acompañamiento, ¿no? Estas redes de mujeres en las que nosotras podamos confiar y que nos sientamos protegidas y refugiadas en el corazón y en los brazos de otras mujeres, que es lo que nosotras tratamos de hacer desde la fundación y que la mayoría de las mujeres que se han acercado a mí son así. Entonces, yo solo desde mi parte como mujer, como Carmen, lo que doy es lo que me han dado, ¿no? Entonces, de verdad que las cicatrices no nos definen. Seguimos siendo mujeres con sueños, con ilusiones y hoy más que nunca, de verdad, empiezo a funcionar desde otro punto, desde la acción, desde la esperanza, desde el amor y desde estas herramientas que me han fortalecido, ¿no? De hoy puedo compaginar mi activismo con la parte académica y eso es algo que también me motiva mucho porque puedo seguir acompañando a las mujeres. Sí, ahora como toda una abogada, ¿no? Pronto. Sí. Pues muchas gracias, Carmen, de verdad. Ha sido un gran inicio inspirador para todo lo que venga para Somos Todas. Las esperamos para los siguientes episodios que vamos a estar hablando acerca de consentimiento. Y pues nos vemos a la próxima. La idea es entender que todas somos distintas, pero compartimos historias y que ellas somos todas. Nos vemos. Muchas gracias.